Hermano, tú puedes rondar, puedes andar de silla en silla, empezar por esta y terminar en aquella, pero si no le eres fiel al Señor, no hay nada. Pablo dijo, se requiere que los administradores sean hallados fieles al Señor. ¿Sabes tú qué es ser fiel al Señor? ¿Cuántos saben qué es fidelidad? Rectos delante de Dios. Rectos delante de Dios, dice la palabra. ¿Cuántos más saben qué es fidelidad? Servirle en todo tiempo. Fidelidad es cumplir y acatar las ordenanzas de nuestro amo, o sea, de Dios. Eso se llama fidelidad. Su jefe, ¿verdad?, espera que usted cumpla y acate las órdenes que le dio. Si usted las hace, está satisfecho con usted. Dice, este hombre hizo las cosas a cabalidad como yo se las pedí. Eso se llama ser fiel. En el matrimonio, hermano, usted un día declaró delante de Dios y de los testigos que le iba a ser fiel a esa mujer, a ese hombre, mientras vivieran los dos. Bueno, ¿cuál es el llamado? Ahora, mantenerse al nivel, hermano, es que usted sabe que la única mujer que hay para usted es ella y que el único hombre que hay para usted es él. Eso se llama fidelidad. Amarse hasta que la muerte los separe o Cristo venga. Ahora en el Evangelio, lo único que nosotros, Dios espera, fidelidad de nosotros, es que tú acates el consejo y las ordenanzas de Dios escritas en su palabra para enseñanza nuestra. Eso es lo que Dios espera, que sea hallado fiel. Bueno, porque tú puedes decir que eres creyente y no ser fiel. ¿Cuántos fieles hay aquí? No hay muchos, ya. Hay algunos ni fieles a la esposa o al esposo, no son. ¿Verdad? Prometieron amarlo, pero solo en las buenas. Solo cuando hay billete. Cuando no hay billete, hay un desamor. Eso es infidelidad. Y a su nombre, hermanos. Así que, mira, hermano, por eso es que esta enseñanza es necesaria para nosotros, que sea hallado fiel. Aprendimos que es ser fiel, ¿verdad? Sí, los hermanos Walter aprendió que es ser fiel. Los demás hermanos necesitamos aprender fidelidad. Eso se requiere del administrador, del servidor, que sea hallado fiel. La Escritura, hermanos, en ninguna parte me enseña que a Pablo se le haya, hermano, descubierto en una infidelidad, no a la esposa, sino a Dios. Que aquí está hablando de fidelidad a Dios. Yo no he leído que Pablo haya sido infiel. Que Pablo, hermanos, aunque él era un apóstol, pero tenía gente que rendirle cuentas. Había un concilio en Jerusalén a los cuales Pablo les mandaba los reportes del trabajo que se hacía en el campo misionero. Y Pablo lo hacía con fidelidad. No hacía nada más de lo que se le había ordenado hacer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Así que la iglesia de Corinto en esta ocasión están, hermanos, mire, hasta omitiendo juicios en contra de Pablo. Que tú eres esto, que tú eres allá, y que de ti, si Apolo es mejor, lo queremos más que a ti, y hablando. Así como nos ponemos a veces a hablar de los hermanos, ¿verdad? ¿Nos dicen amén? Dios bendiga, hermanos, que no hay mucha gente habladora aquí. Por eso es que usted no dijo, está bien que no diga amén. Algunos no dijeron amén, pero hablan más, hermanos, que un perico en rama, dijo alguien por allá. Pero no de los bienes de Dios, no de los misterios de Dios, sino de los hermanos. Y a su nombre, hermano. Dios es bueno. Uno da la vuelta a tu hermano y te queda, ¿verdad? No le dije esto porque me dio no sé qué decirlo, de afrentarlo, no porque la verdad es esta. Hermano, eso se convierte en murmuración. Y los murmuradores, hermanos, mire, no llegan a la tierra prometida.
Cristo vive, ¿verdad? Entonces la iglesia de Corinto en esto se había convertido con Pablo. Por eso es que Pablo empieza y dice lo siguiente. Oiga esto, vosotros, dice el verso 2. Ahora bien, dijo, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo dijo esto, oiga bien, yo dijo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo reconocía que no tenía nada que ellos lo juzgaran y ¿quién no hablaba de Pablo? Pues eso nos lo dice la Biblia con claridad. Cuando tú vas, hermanos, a la historia, hermanos, y empiezas a ver el trasfondo histórico de la iglesia de Corinto, ahí te vas a dar cuenta cómo la iglesia se expresaba. Y por eso Pablo dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo, dijo, me juzgo a mí mismo, porque de nada tengo mala conciencia. Pregúntale al hermano, ¿y tú de qué tienes mala conciencia? ¿Usted sabe qué es la conciencia humana? Lo llamamos así porque así la identificamos mucho. Pero la conciencia humana, hermano, es la parte, el centro de las emociones que dirige las acciones, los pensamientos de todo ser humano. Allí donde se forman, hermanos, los grandes litios, los grandes problemas, las grandes batallas, las grandes luchas en la vida del ser humano. El centro de las emociones, la mente. Y a su nombre, hermano. Pero que no están entendiendo. ¿Quién está hablando el pastor ahora? Hermano, mire, tú como lector de la Escritura, hermano, estas cartas del Nuevo Testamento, tienes que saber el problema. Mire que solo pasaba. Solo leemos cuando tenemos que venir a decir un versículo en el día de nuestro culto. Hay muchos de ustedes, hermanos, que solo leen para aprender. No leas para aprenderte un versículo, nada más. Lee como un hábito en tu vida personal la palabra del Señor. Pero hay muchos se esfuerzan en la semana porque es culto de jóvenes y tienen que decir un versículo. Es culto de caballeros y tienen que decir un versículo. Y eso no. Pero la palabra, hermanos, no crea que depende de cuánto tú te la sepas de memoria. ¿Verdad, hermano? No vale la pena que te la sepas de memoria, hermano Javier. Vale la pena que tú, mire, te la pongas como sombrerito a ti mismo. Pero el problema es que yo se la pongo de sombrero al hermano Mauricio. Vamos a ver si da la medida del hermano Mauricio. Está un poco torcido. Está medio falto, la balanza se va para allá. Oh. Pero allí tengo que hacerlo, ¿no? Se me cae, me queda de lado, la balanza se va para este lado, a mí mismo. Pero Pablo dice una gran verdad acá. Y oye lo siguiente, lo que Pablo enseña y dice. En el verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso me voy a andar justificando también. Hermanos, aunque nadie diga nada de ti, que seas la persona que más bien se habla en la iglesia, no te envanezcas por eso. No te justifiques por eso. No, hermano, ¿sabes qué? Si es que la admiración de los demás aquí en la tierra no cuenta delante de Dios. Tú puedes tener buena reputación, hermano, delante de aquí de los hermanos, pero preocúpate cuál es la reputación tuya. Hay gente que se preocupa de la reputación de él en la iglesia. ¿Qué dirán los demás de mí? ¿Cómo me ven? ¿Cómo ando? ¿Cómo hablo? Pero ¿te has puesto a preguntar alguna vez qué Dios piensa de mí? Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿qué tú te atreverías a decir de Pablo? Pero él dice, aunque yo, ¿verdad?, de muy poco tienen que hablar de mí, pero no por eso me voy a justificar también, dijo Pablo. Si Pablo dijo de que había en él, hermano, las emociones de la carne se levantaban en su vida, y dijo que lo que más odiaba hacer es lo que más hacía. Yo por eso no me voy a justificar. Y no importa que ustedes digan todo eso aquí. Y a su nombre, hermanos, Cristo vive. Así que entendamos verso 4, aunque de nada tengo mala conciencia. Nosotros decimos, mira hermano, decimos,
La Biblia nos enseña, si tu conciencia, si tu corazón no te reprende, ¿cómo dice el versículo? ¿Alguien se lo sabe? Ayúdenme, hermano. Tu conciencia no te reprende, mayor es Dios. ¿Eh? Pero sucede algo, que hay conciencias que están cauterizadas, que están envanecidas, ¿no? Que aquí en la iglesia dicen que yo soy el mejor y ya estoy ahí, nada te cala. O que en la iglesia eres el peor y ya estás ahí, nada te puede abrir la mente. Soy el peor y que allá y que no sé qué. Pero aunque la gente hablara bien o hablara mal de Pablo, dijo que él no se preocupaba de eso. Porque, hermano, yo quiero decir algo, mire, los juicios que tú puedas omitir delante de quien sea, ante mí, ante los que estamos aquí, eso no tiene validez para Dios, hermano. Si al fin y al cabo, mire, hermano, quien lo va a juzgar a usted se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Yo puedo omitir un juicio delante de usted. David dijo un día, Dios le dijo, mira, pecaste y tengo 3 alternativas para ti. Que hayan 3 meses de hambre, o que vayas a la guerra y yo voy a levantar mortandad, o qué es lo que quieres de ti, o qué es lo que quieres, o que 3 días yo pase la espada sobre la nación. Dijo David, ¿sabes qué, Señor? Prefiero que tú me juzgues a mí. ¿Sabes por qué? Porque tus juicios son rectos y verdaderos. Pero no me dejes caer en manos de hombres perversos, porque los juicios de ellos no son rectos. Por eso de ahí, hermano, yo estaba analizando y por eso de ahí salió el tema, el justo juicio de Dios. Y tú te vas a dar cuenta cuando empiezas a leer ese capítulo, hermano, tan rico, tan poderoso que tenemos en la carta de Pablo a los romanos, que tú te vas a dar cuenta, los hermanos que van a predicar se van a dar cuenta. Y les motivo a indagar, les motivo, hermanos, a entrarse en esa palabra. Y te vas a dar cuenta qué riqueza hay para nosotros la iglesia. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hermano, mire, yo quiero decirte de que aquí, hermano, tú puedes decir, el hermano Ángel no va para el cielo, el hermano Marlon sí va, el hermano Luis, el hermano Fulano no va, el hermano ni el pastor no va. Tú puedes decir todo eso. Y puedes repartir juicio a diestra y a siniestra, pero todo eso es falso, hermano. Porque el único que tiene la potestad para omitir juicio sobre tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Si bien es cierto, hermano, delante de los hombres, hermanos, mire, alguien dijo por ahí un dicho, no lo vayas a buscar en la Biblia, no lo dice. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si solo a los que les caen bien y con los que simpatizas hablan bien de ti. Y a veces hasta ellos te dan la espalda. Pero con los que no simpatizan, usted, hermano Miguel, hablan mal de usted. Por eso es que Jesús dijo, no nos portemos como los escribas y fariseos que solamente aman a los que los aman, porque así somos nosotros. Sí. Aquí haces amistad solo con tu grupo íntimo de amistad. Hay grupos que ni siquiera los saludas. ¿Y qué más hacen los fariseos? Digo, lo que está haciendo, eres otro fariseo más. Eso dijo Jesús. ¿O no lo dijo así? Amén. ¿Qué hacen ustedes de más? Lo mismo están haciendo. Entonces la respuesta es, eres otro fariseo más. Solo saludas a los que te saludan, amas a los que te aman, invitas a banquete a los que te invitan a banquetear a ti también, y ya. ¿Qué hacen, hermanos, los fariseos? Lo mismo hacen ellos. Pero tú, ¿qué estás haciendo de diferencia? Y a su nombre, hermanos. Dios es bueno. Amén. Pablo dijo, el que me juzga a mí es el Señor. Y a su nombre, hermano. Queda claro en el versículo 5 cuando Pablo dice, el Señor está hablando, cuando Pablo dijo esto que está hablando es Cristo. En otro lugar dice, porque es menester que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho por medio o durante estuvo en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Dios un día, dice la Biblia, tienes que tener en claro que tú y yo, seas hermoso, sea feíto, sea gordito, flaquito, como tú seas, compadecerás ante el tribunal de Cristo Jesús. Y ahí el gran detalle, hermana Cintia.
He ahí la realidad de la vida, lo que tú hiciste durante estuviste en el cuerpo. Ahí, hermano, mira, yo puedo emitir juicio por el hermano, pero lo oculto del corazón yo no lo sé. Pero Jesús lo sabe. Dice que el Señor allí aclarará las tinieblas que han permanecido en nosotros por toda una vida. Allí las pondrá a luz. Oh, ese el hermano fulano que era el más santo de la iglesia, le están sacando esto, porque en la iglesia nadie te lo conocía. Aunque lo conocías tú, pero no quisiste sacarlo a luz. Porque a veces estamos viviendo una santidad, hermano, nada más de máscara, como la predicación de René Sico. Una santidad ficticia. Y a su nombre, hermano. Así que, hermano, el Señor quiere que seas santo en toda tu manera de vivir, no solamente en la iglesia. Y a su nombre, no solamente con los que te aman. Y aquí todos caritas de ángel tienen, carita de ángel, hermano Mori, carita del arcángel Miguel. Hermano angelito, hasta de nombre. Aquí todos somos. Pero, ¿eres santo allá afuera? ¿Eres santo en tu escuela, jovencito que estudia? ¿En el restaurante? ¿Ah? Es que eso es lo que de nosotros necesitamos estar en claro, hermano. Él lo dijo solamente cuando vayan en toda vuestra manera de vivir, hermano, y tú estás viviendo también. Tu manera de vivir es en el trabajo, en el hogar, en el templo, donde sea que vas, pues. Allí quiere el Señor que muestres tu santidad. Y santidad, hermano, a veces tu santidad, hermano, ni entiendes qué significa santidad. A veces ni entiendes qué significa esa palabra santidad. Pregunto, ¿qué significa santidad? Apartado para Dios. Separado para Dios, que un día alguien te separó a ti, un día alguien te apartó a ti, te seleccionó para ser su hijo. Ahora bien, una persona que vive en santidad es aquella persona que es hallado fiel. No hay otro. El que es hallado fiel. Sí. Tú no andas diciendo que eres santo y eres más infiel que otra cosa. Amén, es lo que nos conviene, dice el hermano Rodrigo, hermano. Sí, que ver, ser santo es lo que a mí me conviene, es bonito. Pero es lo que te convenga y lo que no te conviene también. En toda vuestra manera de vivir. Dios es bueno, ¿verdad? Así que entendamos el versículo 5 y estamos terminando. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto que está en el corazón nuestro, hermano, allá, ¿verdad? Donde nadie lo ve. Lo oculto de las tinieblas, dice que aclarará y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, de aquí no esperes alabanza de nadie. A veces hay gente que está esperando alabanza del líder, del pastor, que me echen el brazo y que me digan que bien lo hice. Hermano, a veces está en problema decírtelo porque se tienen las alas como el pavo real. Pero no, hermano, no es eso. Espera que un día vas a tener alabanza de lo que estás haciendo ahora en esta vida, en el reino de Dios. Y esa alabanza va a ser con justicia. Ese juicio va a ser con justicia, mi hermano. Porque de Él nadie se puede ocultar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice que manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, dijo Pablo, en mí. En mí. Hermano, que siempre tu ejemplo sea Jesús y seas tú en Cristo.
No mires a nadie como ejemplo. Llegará un momento que ese hombre puede fallar y era tu ejemplo a seguir. Yo he visto mucha gente decir, mi hermano era mi ejemplo a seguir y ahora le falló al Señor y me ha defraudado. Hermano, pero quiero decirte, en Cristo nunca vas a hallar defraude de nada. Cristo siempre, hermano, vas a ver un motivo a seguir en Él. Siempre vas a ver un ejemplo de fidelidad en Él. Oye, tan fiel es Jesús que aún nosotros permaneciendo infieles, Él nos sigue amando. Él sigue al cuidado de nosotros, porque un día Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y Él ha fallado de estar con nosotros todos los días. Sigue estando allí, sigue mirándonos, sigue cuidándonos, sigue bendiciéndonos, sigue poniendo salud, sigue poniendo, hermano, lo que tú necesitas, ¿verdad? Delante de ti, para que tú tomes posesión de lo que Él te da. Y a su nombre, hermanos. Amén. Así que yo le voy a decir, hermano, vaya a su casa y repase el capítulo 5, el capítulo 4 del libro de Corintios. Es un capítulo que está, hermanos, intermedio. Pues tú vas a ver en el que sigue, viene un caso allí terrible. Y lo que han pasado han sucedido otros casos hasta de inmoralidad allí. Pero hay un capítulo 4 en el medio donde Pablo da una enseñanza poderosa a la iglesia. Y no solamente esos 5 versículos, sigue enseñando Pablo allí en ese capítulo. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es enseñanza más que emocionarte. La emoción, hermano, mire, yo estoy a favor de los que se emocionan aquí adorando a Dios. Eso que es parte del alma, hermano. Es parte del alma, las emociones son parte del alma. Hermanos, entonces, pero cuando tú te emocionas con el verdadero conocimiento de qué estás haciendo. Amén. Estás adorando a Dios y te emocionas adorando al Señor. Eso es lo que David hacía. Su alma se emocionaba. Por eso es que David decía, bendice alma mía a Jehová. Y cuando decía eso pegaba saltos el oso. Se remolineaba y danzaba. Hermano, él le estaba diciendo a su alma que bendiciera a Dios. Hermano, tú no puedes decir una cosa y hacer otra cosa. Y en su nombre, hermano, ponte de pie, hemos llegado al final. Dios les bendiga.